su experiencia con la autopublicación. Cuando yo elegí la autopublicación, lo hice porque tenía una meta muy concreta: escribir y publicar mi primera novela en 2019. Y sin conocer de la industria editorial, empecé a investigar y me di cuenta que el proceso a través de las editoriales tradicionales podía tomar años y que por lo tanto yo no iba a cumplir con mi objetivo. En ese momento, además, estaba viviendo en Estados Unidos, donde la autopublicación es una industria completamente establecida, válida, donde hay escritores que venden millones de dólares al año como escritores autopublicados, y donde realmente había como las herramientas y las oportunidades para hacerlo. Y hago este comentario porque muchas personas de Latinoamérica en particular sienten que la autopublicación es como una opción de segunda categoría, para el que rechazaron, para el que no hizo el proceso con la editorial, pero en realidad es un camino tan válido como el otro, simplemente es diferente, siempre y cuando entendamos que el lector, en cualquiera de los caminos, merece la mayor calidad que podamos darle, independientemente de que seamos autopublicados o no. Entonces, yo elegí la autopublicación. Lo que hice fue tomar cursos, mentorías, leí libros, no sé ni cuántos cursos hice, la verdad, para entender y aprender de esta industria, para entender cómo debía hacerlo y cómo podía garantizar esos estándares para mis lectores. Y ha sido un camino fantástico. Me ha permitido llegar a mis lectores con una novela cada año, garantizar que tienen la novela la mejor novela posible que yo pude escribir en ese momento de mi vida. Y adicionalmente, pues tener una relación muy directa y cercana con ellos. Su reto más difícil con la autopublicación. La autopublicación está llena de mitos. Entonces, está como el mito de los libros autopublicados son de menor calidad, o no se venden, o las librerías no lo reciben, o estás haciendo todo tú mismo o tú misma. Y la realidad que yo he encontrado es que uno puede hacerlo como considere que puede hacerlo o que debe hacerlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no trabajo sola, siempre cuento con el apoyo de una editora correctora, de un estudio de diseño que se encarga de diseñar mis portadas, de hacer el material gráfico. Para mí, tengo como un equipo de marketing enorme que es cada uno de mis lectores, y de verdad que es como definitivamente no estoy sola. Hay muchas personas que me están apoyando todo el tiempo. Sin embargo, sí encuentro como ese tipo de comentarios o rechazos, a veces como de, eres autopublicada, bueno, como las dudas. Creo que lo que está en mis manos es incrementar el estándar de la autopublicación. En mi caso, por ejemplo, pertenezco a la Asociación de Editores Independientes, podría llamarse un poco la traducción, en Estados Unidos, que debemos cumplir con unos estándares mínimos de calidad. Y en la medida que todos los cumplamos, o en la medida que todos trabajemos porque nuestros libros sean de calidad, pues se va a mejorar el nivel de esta industria. Entonces, creo que ese es como un gran desafío, como cambiarle la cara a esta industria naciente. Muchas industrias ya se han transformado con la nueva tecnología, con todas las posibilidades. La industria editorial está en el proceso, y siento que es mi responsabilidad hacerlo bien para abrir el camino para otros que vienen detrás de mí. Entonces, ese definitivamente es un reto importante. La importancia de rodearse de un equipo que ayude en el proceso de autopublicar. Definitivamente es importante rodearnos de un equipo que nos apoye en el proceso. Eh, Contratar a un editor o un corrector profesional es el escenario ideal. Afortunadamente pude hacerlo siempre desde mi primera novela, pero para aquellas personas que de repente están empezando, que todavía no están de pronto digamos, con los recursos para hacerlo, hay diferentes alternativas. Es muy importante que siempre tengamos lectores externos que nos ayuden a realmente convertir nuestra obra en el mejor producto que podamos hacer en ese momento. Y los lectores externos pueden ser de diferentes clases, pueden ser una persona de confianza, idealmente que haga parte como de ese lector o lectora a quien tú te diriges, que pertenezca como a ese segmento al que está dirigido tu libro. Puede ser también un grupo de lectores beta. En mi caso, he tenido lectores beta desde mi primera novela. Esto lo tomé también de la industria del software. En el software, cuando se crea un producto, cuando todavía está en una versión que ya es funcional, pero no está terminada, se le entrega a usuarios beta para que la prueben y para que den sus comentarios, para que digan como, bueno, esto no está bien por acá, esto no lo entendí, hice un clic y no funcionó.
Entonces lo que yo hago es que más o menos en el tercer borrador le entrego a los lectores beta la novela y los convoco a través de mis redes sociales. He tenido convocatorias que hasta 90 personas se han apuntado para leer ese borrador y les pido que en un periodo de tiempo corto de 2 semanas la lean y me den sus comentarios. Los lectores beta han sido una forma genial de encontrar vacíos que yo he obviado porque el escritor o la escritora está tan familiarizado con su obra que ya pasa de largo por los vacíos porque en su mente eso está lleno. No está en el papel, pero está en su mente. Entonces los lectores se encuentran vacíos, a veces me dicen como esta parte no la entendí, esta parte me quedó floja, aquí está muy sobrecargado. Y lo que yo hago es que consolido todos esos comentarios de los lectores beta y aquellos que están alineados con mi visión de la novela y que son muy recurrentes son los que trabajan en borradores siguientes. Entonces, por ejemplo, eso es una forma de incrementar el nivel de calidad de nuestro trabajo. Y también existe otra alternativa que es contratar un lector profesional. Es alguien que va a realizar un análisis profundo de tu manuscrito y te va a ayudar también a detectar puntos flojos sin llegar a ser un trabajo de edición y corrección profundo. Entonces es mucho más económico. Hay también, por ejemplo, grupos de escritores donde se ayudan mutuamente. Alguien es lector profesional de otro y eso le permite, sin tener que incurrir en una inversión económica, en mejorar el manuscrito. Pero siempre, siempre es fundamental que contemos con una visión externa que nos ayude a garantizar que el libro cumple con esa premisa que nosotros queremos transmitir. Ventajas de la autopublicación. La autopublicación es un modelo que tiene ventajas y desventajas comparado con el trabajo con una editorial. La principal ventaja es que el autor o la autora va a tener posibilidad de tomar todas las decisiones. Yo decido con qué editor y corrector trabajo, yo decido quién diseña mis portadas, yo decido dónde vendo mis libros, qué precio le pongo, yo decido cómo hago el marketing, yo decido si quiero regalarlos. También tiene otra ventaja y es que desde el punto de vista de regalías, el escritor gana un porcentaje mucho más alto. Un escritor autopublicado puede ganarse hasta el 70% de regalías versus un modelo con una editorial tradicional que puede estar entre el 8, el 12, tal vez el 15%. Entonces, el porcentaje es mucho más alto. Sin embargo, también tiene unos puntos que hay que considerar. El primero es que el autor tiene que invertir recursos del proyecto. Y esto tiene que ver con los recursos económicos, obviamente, para contratar al editor, al corrector, al diseñador, al maquetador o todo lo que quiera hacer, pero también con el tiempo, porque este autor o autora va a tener que dedicarse a hacer todas las tareas que son necesarias y muchas veces pues las personas no tienen el tiempo, el interés o los conocimientos para hacerlo. Entonces yo pienso que para alguien que tenga el tiempo, que tenga los recursos, que quiera aprender de la industria, la autopublicación es un muy buen camino. De repente para alguien que no tenga el tiempo, no tenga los recursos, no quiera aprender tanto o no esté interesado en involucrarse en los otros procesos, pues puede ser preferible irse con una editorial tradicional. Su programa Autopublicate. Autopublicate es un programa que diseñé para justamente enseñar todos estos trucos de la autopublicación. Desde crear algo que llamo el mínimo manuscrito viable para convertirlo en un libro, cómo debes seguir todo el proceso de autopublicación, si debes llevarlo a hacer un plan de lanzamiento y un plan de mercadeo inicial para su libro. Entonces aprendemos de las plataformas, cómo tomar decisiones relacionadas con la autopublicación. 3 consejos para alguien que está comenzando con la autopublicación. Es importante que tengamos en cuenta que el escritor autopublicado es un empresario. Entonces, mi primer consejo es importante tener ese cambio de mentalidad y entender que vamos a tener que encargar de todo nuestro proceso como si fuéramos una empresa, de la logística, del mercadeo, tener conciencia de todo lo que hay involucrado. Lo segundo es que ser conscientes de que no hay que hacerlo solo, como mencionaba antes, que es importante contar con un equipo de voluntarios, de amigos que nos apoye. Yo creo que es importante rodearse de personas que nos quieran acompañar en nuestro camino para que realmente nos sostengan en los momentos difíciles. Y finalmente, creo que es importante empezar a construir cuanto antes nuestra marca personal como autores, porque es lo que en el futuro nos va a permitir, cuando el libro salga, tener una relación un poco más establecida y tener la posibilidad de llegar a muchas otras personas.